la voz que clama en el desierto. Es al mismo tiempo el refrendo de una vocación inequívoca por la lucha sin tregua y sin pretextos para velar por los derechos de los que menos tienen, forjada por la propia experiencia del esfuerzo cotidiano y un contundente recordatorio de que nadie debe ser omiso, no obstante sus condiciones de poder, para buscar en los linderos de la democracia el justo respeto a la vida y el desarrollo de todos para disfrutar de una sociedad libre, igualitaria y profundamente humanista. Desde aquel 13 de marzo de 1918, desde aquel rancho de Los Álamos en San Miguel de Palmas, Querétaro, San Luis Potosí fue designado por fortuna, por destino o por lo divino a albergar a un hombre indiscutiblemente extraordinario, don Salomón H. Rangel, quien forjó su destino con esfuerzo y decisión y trabajó incansablemente para hacer una grieta en el yugo del autoritarismo, con el único objetivo de cumplir cabalmente como ciudadano y defender hasta las últimas consecuencias su pensamiento y honradez, que hoy lo colocan en la historia de la lucha cívico-potosina como un líder natural, verdadero y oportuno, que desarrolló su obra en un tiempo donde se hacía necesaria la decisión y el trabajo para ponerle contrapeso a las condiciones imperantes. Y así lo reconocen personajes que también representan esos tiempos, donde se configuraba una oposición política y social que ha pasado por mucho, es cierto, pero que hoy es una realidad en nuestro estado. Es el primer recuerdo que yo guardo de él cuando yo era niño y lo vi actuando, participando activamente en un mitin de los anarquistas. Él venía de una región del norte de Querétaro y entonces en esa etapa de él, siendo muy joven, trabajó en lo que se trabajaba en ese tiempo, en el campo, ¿no? Entonces a mí me llama la atención, es una persona que viene desde abajo y es un autodidacta, y creo yo que él fue de los que mejor vivió la mística del sinarquista, que se concentra en una sola frase: el militante del sinarquismo debe ser mitad monje y mitad soldado, para significarnos pues la rectitud de vida y la disciplina que debe tener una persona, en este caso en el medio sinarquista, pero yo creo que él lo llevó no solamente como un eslogan, que lo vivía en los hechos, ¿no? Creo que fue uno de los grandes líderes de los movimientos sociales que la gente conoció como el navismo. El navismo, bueno, era la figura del doctor Salvador Nava, pero yo creo que estuvo nutrido de grandes líderes sociales que fueron también encarcelados, fueron perseguidos. Una figura clave fue Salomón H. Rangel, que tuvo una participación, no nomás yo diría definitoria, sino que además por sus decisiones, un hombre muy valiente, don Salo, pues él siempre estuvo al frente de todo el movimiento, aún en circunstancias encarando peligros, él siempre estaba al frente. El recordar, el hablar de don Salo, pues es un hombre al que le tuvimos mucho respeto, mucho cariño, porque pues, fue una gente que nunca vivió de la política, siempre estuvo presente, pero nunca vivió de la política. Y creo que eso es ahora lo que nos está haciendo un daño tremendo, que ya todas las personas que participamos en partidos políticos vemos la vida política como un modus vivendi, como una forma de obtener ingresos y de ahí vivir, y ingresos muy altos, por cierto. Entonces, bueno, esta era la otra figura de la antigua política, de los que querían cambiar a México simplemente a base de su propio esfuerzo. La persecución, o sea, no andaban vacilando, pues era un control político muy férreo. Aquí nosotros andábamos haciendo escaramuzas pequeñas, pues más que nada por no dejar que había una imposición, ¿verdad? Que no había una voluntad popular libre. No, pues don Salomón era muy democrático, nos daba voz y voto a todo el mundo.
era muy bueno para invitar a participar. Precisamente creo que su característica de liderazgo fundamental era que no era acaparador, no era excluyente, nos invitaba a formar parte de, no que fuéramos a ser corifeos de él. Es que fue un hombre luchador por la democracia, luchador por que el pueblo fuera tomado en cuenta. Por eso, en aquellos tiempos, cuando las personas no tenían acceso a la libertad de expresión, él era muy conocido por los desplegados que escribía en los periódicos, inserciones pagadas que él cubría. Y por eso también tenía, pues, un sobrenombre, o era conocido también como la voz que clama en el desierto, porque él no cejaba de estar luchando por alcanzar la democracia. Él, junto con el doctor Nava, fueron los iniciadores de la democracia, no solamente en San Luis Potosí, sino en México. Claro que hemos ido avanzando y todavía nos queda mucho por hacer, pero creo que don Salomón H. Rangel fue uno de los hombres que sembró esa semilla que hoy por hoy la estamos viendo. Bueno, yo creo que constituye uno de los principales referentes en lo tocante a la lucha, y no solo a la lucha, sino también a la postura opositora al gobierno. La lucha, o el inicio de la lucha de don Salomón, parte contra un objetivo concreto, que es la figura de Gonzalo Santos, el llamado cacique blanco, el cacique por antonomasia, según lo refiere Loret de Mola en su libro Los Caciques. El mismo Gonzalo Santos, curiosamente, también deja como testimonio en sus memorias los enfrentamientos, las confrontaciones y los problemas que en determinados momentos tiene con Salomón H. Rangel, la confrontación que él va a guardar de una manera constante con el régimen santista es precisamente a través de desplegados periodísticos, de artículos que publica en origen en el único medio periodístico que había en San Luis Potosí, el periódico El Heraldo. Posteriormente y en algunos momentos publica en el Sol de San Luis. Luego en otras ocasiones, ya consolidado el movimiento navista y con un órgano de difusión propio, como lo fue el periódico Tribuna, ahí comienzan a aparecer muchos otros de sus textos en los cuales él firma como La voz que clama en el desierto. Salomón H. Rangel se inició en las luchas cívico-políticas de México en el municipio de Río Verde, en la región media del estado, siempre enarbolando las causas populares. Ya en la capital, la naturaleza de su liderazgo la expresó desde crear una asociación de contribuyentes para buscar equidad y justicia en el cobro de los servicios básicos municipales, buscando siempre apoyar a los que menos tienen, hasta luchar por la búsqueda de la democracia y la igualdad en los ámbitos político y social. Lo mismo como consejero, militante y líder de opinión pública que como candidato a puestos de elección popular, no obstante los impedimentos, que como manifestante de peso y rigor para hacer oír su voz, que siempre fue la voz del pueblo. Cuando el pueblo de San Luis Potosí debe dar una lección a esos cobardes asesinos de la democracia. Aquí toda la prensa junta. Aquí. Para la chava que no se viene a la espalda. Levanta. No se les pegue mucho. Fue parte importante de las luchas del doctor Salvador Nava, con quien compartió y se unió
apoyarlo en esa lucha también histórica del doctor Salvador Nava, pero él por sí solo tiene su propia luz. Don Salomón era un luchador, lo había sido desde muy joven, según nos relataba, y luego formando la asociación de usuarios, pues de contribuyentes, si no mal recuerdo, al municipio, ya sea en el servicio del agua o del predial, pero formó una asociación que funcionaba muy bien para apoyar a las personas, sobre todo las personas de las condiciones económicas más modestas, en que no fueran víctimas de abusos, años 60, 70 tal vez. Esa unión de contribuyentes fue toda una institución que prestaba servicios muy importantes a los potosinos, sobre todo las familias de menor poder adquisitivo, porque defendía de, pues vamos a decir, de errores o abusos que en ocasiones incurrían los organismos municipales, en ocasiones cobros exagerados o aumentos de tarifas indebidas, en fin. Entonces era parte de su labor. Para mí, don Salomón H. Rangel, junto con el doctor Salvador Nava, fueron los que hicieron una lucha auténtica que fue seguida por el pueblo potosino, sobre todo el de la ciudad de San Luis Potosí y muchas partes del estado. Pues don Salomón, un gran hombre, por su valentía, su personalidad, su rectitud en el pensamiento. La intención de don Salomón en esas participaciones como la de 1976, como la de 1985, no era con el fin de alcanzar el poder por el poder mismo, sino que la intención siempre de don Salomón fue buscar hacer conciencia en la ciudadanía de la necesidad de participar. Por eso pues él lo conocemos y fue conocido como la voz que clama en el desierto. Creo que esa voz no era tan predicar en el desierto, no era tan arar en arena, sino que sí sí se logró y sí se alcanzó que se hiciera conciencia. Yo subrayo mucho este punto. La lucha de don Salomón fue para tratar de hacer conciencia en el ciudadano de la necesidad de participar en las actividades políticas de nuestro país. Don Salomón, una persona, en mi opinión, de convicciones, de fuertes convicciones, que todo lo que hacía lo hacía con pasión, con entrega y dando lo que él tenía. Convocó con su ejemplo, y en Acción Nacional hoy no hay ejemplo. Desgraciadamente se han perdido los valores, es una casa de colocación. Don Salomón nos convocó, fue el que me llevó a mi Acción Nacional hace alrededor de 30 años y me convenció para hacer cosas distintas, para que sea una ciudad más convivible, vivible, segura, humana, realista, ética, que pensemos en los demás. Y nos enseñó a medir las consecuencias de lo que haces, dejas de hacer. Y yo recuerdo una palabra de don Salomón que era la palabra. Y para mí hay un lema de toda la vida que es el valor de la palabra. Don Salomón Herrera Rangel fue un hombre que nos dio ejemplo con sus acciones. Sé que era un buen padre de familia, lo conozco como político, como amigo, como hombre valiente, como hombre decidido, como hombre que puso el pecho y el corazón. Don Salomón H. Rangel, un mexicano libre, humano, democrático, responsable, decidido, generoso, bondadoso. No solo deseó la libertad y la justicia para los demás, trabajó dura e incansablemente para construir la conciencia en las personas, para que ese deseo de mejorar como comunidad se convirtiera en necesidad personal y luego colectiva, que se convirtiera en responsabilidad social y cívica, que naciera de lo más profundo, desde ahí donde la voluntad, la unidad, la razón y la justicia hicieran oír sus voces, las que incluso pudieran hacer crecer flores en el mismo desierto.
No me quiero ir de este mundo sin despedirme de aquellos a quienes siempre combatí. Me refiero naturalmente a los políticos, mejor dicho, a los vividores de la política. A ellos van dirigidas mis palabras finales, las últimas que escribí y firmé en este mundo. Ha muerto quien siempre les llamó por su nombre. No creo haber exagerado o mentido. Ya descansó en paz y por lo que a mí toca, también ustedes descansarán. Los combatí siempre por convicción, por saberlos indignos de ostentar la representación de la sociedad y de la autoridad, por falsificadores de la voluntad popular, por ladrones de votos, y no solamente de votos, también del dinero del pueblo. Jamás me consideré revolucionario o reaccionario. Esos calificativos me parecieron tendenciosos y sectarios, además de muy gastados. Fui simplemente mexicano y cristiano, y eso me bastó para luchar por la verdad, la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. Físicamente ya no estaré presente en sus luchas, pero sí en espíritu. Mi último adiós a todos, Salomón H. Rangel, la voz que clama en el desierto.